Buenas tardes a todos, espero que se encuentren muy bien. En la clase del día de hoy vamos a empezar a hablar de tectónica de placas, que es la teoría con la cual al día de hoy se entienden el grueso de los procesos geológicos y geofísicos sobre nuestro planeta. Y en la imagen del fondo lo que vemos es un mapa de las placas tectónicas de África, Europa y Asia, donde probablemente el ejemplo más espectacular del movimiento de las placas tectónicas es la colisión de la placa de la India con la placa de Eurasia, y esto da origen, si se fijan acá, lo que se ve en el fondo es topografía sombreada, y en la parte de la India se ve algo más o menos plano, pero cuando uno pasa hacia atrás, hacia la placa Eurasia, lo que aparece es topografía, que son los Himalayas y el plató del Tíbet. Y la expresión de estas montañas, que tienen más hasta casi 9 kilómetros de elevación, es probablemente el ejemplo más espectacular geológico que hay de la teoría de tectónica de placas en nuestro planeta. Y las flechas lo que muestran son las direcciones en las cuales se mueven las placas tectónicas con las velocidades de movimiento relativas entre estas placas. Entonces, ¿qué es la tectónica de placas? Acá en esta figura vemos un mapa topográfico de nuestro planeta, topografía para los continentes y batimetría, o más simplemente la profundidad del fondo oceánico. Y la tectónica de placas es una teoría que describe que el movimiento, que la superficie de nuestro planeta está compuesta de grandes placas tectónicas, placas rígidas, que están en la litosfera, en la parte superior de la litosfera, y varias placas más pequeñas que cubren zonas de dimensiones más limitadas. Algunas de estas placas tectónicas son la placa de Sudamérica, que se encuentra, perdón, espérenme un minuto, sí, ahí sí, que se encuentra donde está nuestro país, acá la podemos ver muy bien, o placas más pequeñitas, aunque no se ve muy bien, como la placa de Scotia, que está entre la Antártica y Sudamérica. Y esta teoría es importante porque prácticamente una buena parte de los procesos geológicos que nos interesan, como la formación de cadenas de montañas, de minerales, de yacimientos, los volcanes, terremotos, fracturas, entre otros procesos, son explicados por esta teoría. Esta teoría se desarrolló en la década de 1960. Los estudios fundacionales de estos son entre 1967 y 1968, y se desarrolló como una consecuencia inesperada de la Segunda Guerra Mundial. Y eso es porque en la Segunda Guerra Mundial se desarrollaron magnetómetros, aparatos para medir el campo magnético, que se pusieron en buques de guerra para detectar submarinos. Y la teoría la desarrollaron principalmente científicos de Estados Unidos, con algunos científicos ingleses y un francés. Entonces, el hecho de empezar a medir campo magnético de la Tierra para detectar submarinos llevó al descubrimiento de que los fondos oceánicos tienen un campo magnético y que puede ser explicado por el movimiento de estas placas rígidas que cubren la superficie de nuestro planeta. Esta teoría es principalmente una teoría de geofísica marina, no es una teoría que viene desde la geología. De hecho, hubo un solo geólogo que contribuyó al desarrollo de la teoría, y fue precisamente gracias al terremoto de Chile de 1960, el terremoto más grande que se ha registrado instrumentalmente. Bueno, esa historia da para mucho, es bastante interesante, pero creo que se escapa un poco de lo que vamos a ver en esta clase. Lo otro que fue importante en el desarrollo de la tectónica de placas fue que luego de la Segunda Guerra Mundial, por la Guerra Fría entre Estados Unidos y la extinta Unión Soviética, se desarrollaron redes de monitoreo globales de terremotos para poder detectar explosiones atómicas. Entonces, una consecuencia inesperada de eso fue que los terremotos se pudieron localizar, y la mayor parte de ellos coincidió justo con los bordes de las placas tectónicas. Para nosotros, en geología y también va a decirlo en geofísica,
La tectónica de placas es como la teoría de la evolución de las especies para los biólogos o la mecánica cuántica y la física y la mecánica clásica para los físicos. Y produjo una revolución científica gigantesca, ya que una teoría bastante simple pudo explicar una gigantesca cantidad de procesos que ocurren en nuestro planeta. Hay cosas que todavía no se pueden explicar por la tectónica de placas. Quizás si alcanza el tiempo voy a mencionar algunos de los ejemplos en los cuales la tectónica de placas falla. Pero en verdad la mayor parte de las cosas con las que trabajamos los geólogos son explicadas por esta teoría. Entonces, como les mencioné, la tectónica de placas nace de medir el campo magnético de la Tierra con magnetómetros en barcos, y el descubrimiento que se hizo fue que las rocas de los fondos oceánicos, que son basaltos con olivino, con cristales de plagioclasa, como vimos en las clases de mineralogía, estas rocas tienen minerales con hierro, como la magnetita, un óxido de hierro, y cuando se enfrían bajo la temperatura de Curie, que es la temperatura a la cual adquieren el campo magnético de ese momento. El campo magnético, acá en esta figura se muestran las líneas de campo, con las cuales el campo entra a nuestro planeta, y los cristales de magnetita se alinean en las rocas volcánicas con la orientación del campo al momento de su formación. Entonces, si la roca tiene 60 millones de años, va a registrar el campo magnético que había hace 60 millones de años. Si tiene 15 millones de años, registra el campo magnético de hace 15 millones de años. Y esto se puede medir con instrumentos de paleomagnetismo, en los cuales nuestro departamento tiene un laboratorio. Yo no sé mucho del método, así que no les puedo contar más en detalle cómo se hacen las mediciones exactas, pero nos permite, al medir el campo magnético antiguo a escala geológica, podemos determinar si una roca cómo está orientada respecto al norte magnético y si el lugar donde estaba esta roca se movió o no. Y también podemos hacer una cosa que es un poquito más de aplicación más de escala planetaria, que es entender cómo ha evolucionado el campo magnético de nuestro planeta. ¿Y qué es lo que se mide con el paleomagnetismo? Se miden básicamente dos cosas. Uno, lo que es la declinación magnética, que es el ángulo de diferencia entre el norte geográfico y el norte magnético, y esto es algo que varía en el tiempo. Y otro componente que es la inclinación magnética, que es el ángulo, en este caso I, con el cual las líneas de campo entran a nuestro planeta. Entonces, si las líneas de campo van desde el polo magnético sur al polo magnético norte, acá salen en el polo magnético sur con un ángulo perpendicular, entonces la inclinación es de 90 grados, porque es perpendicular a la superficie de la Tierra. Luego es de 0, porque es paralela en el ecuador magnético, y luego se orientan nuevamente hacia una inclinación vertical de 90 grados cuando ingresan nuevamente al interior de cuando ingresan en el polo norte magnético, cuando se alinean con el polo norte magnético en nuestro planeta. Entonces, ¿cuál fue el descubrimiento cuál fue el descubrimiento que se utilizó respecto al campo magnético para entender el funcionamiento de nuestro planeta? La magnetización de las rocas se conoce desde mediados del siglo XIX, y en 1906 se descubrió que habían rocas que estaban orientadas con el campo magnético opuesto. Pero recién fue a fines de los años 40, cuando los barcos que tenían estos magnetómetros para medir el campo magnético, que como les mencioné, se habían desarrollado para detectar submarinos, empezaron a medir, además del campo magnético, la batimetría del fondo del mar, y se dieron cuenta que habían zonas elevadas en la mitad de los océanos, que corresponden a lo que se llama las dorsales oceánicas, que son zonas en las cuales hay magma, roca fundida, que asciende y que es eruptada dando origen a la corteza oceánica. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Perdón, más en detalle, tenemos que acá, esta capa, lo que muestra es la corteza oceánica, y los colores dan cuenta de las polaridades magnéticas, es decir, cuando el campo magnético se invierte o no. Entonces, midiendo con estos magnetómetros, se descubrió que
los fondos oceánicos tenían una serie de franjas magnéticas de direcciones alternantes, pero que eran simétricas respecto a ambos lados, a ambos lados de estas dorsales oceánicas. ¿A qué escala se da vuelta el campo magnético? Bueno, es bastante variable. Bernard Brunes fue la persona que en 1906 descubrió que las rocas se podían magnetizar en forma opuesta, y por eso en esta escala de tiempo la geocrona normal, que es el periodo de tiempo en el cual el campo magnético tiene la misma polaridad que actualmente, se llama en honor a él, pero a escala de millones de años se ve que el campo magnético se da vuelta. Acá donde está en rojo, se da vuelta, tiene subcronas en las cuales se vuelve a tener una polaridad similar a la del día de hoy, pero a escala muy corta. Y si uno hace este mismo ejercicio de extender hacia atrás, hay un registro bastante completo en el cual uno ve que el campo magnético se alterna episódicamente. No sé si sigue una frecuencia muy determinada, pareciera que no, porque acá vemos que los periodos de polarización inversa son bastante más largos que los que se observan en los últimos 30 millones de años, e incluso hay periodos en los cuales hay evidencia geológica de que el campo magnético no se ha invertido. Bueno, eso también da para discusiones de otro tipo que van más allá de lo que nos interesa a nosotros. Entonces, en esta figura, lo que vemos es cómo se da sencillamente vuelta el campo, en esta animación, cómo se da vuelta el campo magnético a lo largo del tiempo geológico, que es una forma básicamente gráfica de mostrar lo mismo que se muestra acá en esta figura. ¿Y qué fue lo que se midió específicamente utilizando estos magnetómetros en barcos? Este es uno de los descubrimientos probablemente más famosos de ciencias de la Tierra, y es de los últimos 60 años, probablemente es la evidencia principal que probó la teoría de tectónica de placas, y es un perfil, acá arriba, un perfil de campo magnético en una dorsal oceánica, en la dorsal del Antártico Pacífico. La teoría tectónica de placas la realizaron científicos de una cantidad bien pequeña de instituciones en Estados Unidos, y que eran las que principalmente tenían acceso a barcos con estos magnetómetros y podían realizar expediciones de varios meses en el océano. Entonces aquí vemos que esto se parece a esto, esto se parece a esto, esto se parece a esto, y así sucesivamente. Entonces, la señal magnética, uno puede calcular el campo magnético que produce una capa de roca. En este caso es un prisma que simula la corteza oceánica, que está hecha de basaltos con magnetización remanente, porque adquieren el campo magnético al momento de enfriamiento. Y esta es la señal sintética, el campo magnético sintético predicho por este modelo de corteza oceánica, donde tenemos un espesor de algunos kilómetros, donde los basaltos tienen algunos kilómetros de espesor, en donde las franjas de polaridad se alternan y se dan vuelta. Y vemos que en general modelan muy bien el perfil del campo magnético. Por ejemplo, este es modelado por esto, esta cosa rara es modelado por esta cosa rara que se ve acá. Y esta es la misma figura que se repite en muchos de los libros de ciencias de la Tierra, donde vemos ya en colores, no en blanco y negro, porque la figura original es de un estudio de 1966. Y es básicamente lo mismo que sale en todos los libros. El campo magnético medido por un buque oceanográfico y el campo magnético que se calcula asumiendo que la corteza oceánica se expande y que adquiere una magnetización que se da vuelta dependiendo de las polaridades del campo magnético del momento de formación de la Tierra. Esto es lo que... ¿Sí? Profe, ¿Sí? algo que no entendí bien, ¿qué específicamente es lo que se mide en el eje Y? No sé, la intensidad del campo, la Sí, dirección, el sí, ángulo. es la intensidad.
es la intensidad del campo. Como mientras más positivo hacia arriba, mientras más negativo. Sí, Sería exactamente. como inverso. ¿Ahí cuándo es negativo como inverso? Sí. Bueno, el campo Ok. magnético es bipolar, no tiene un polo positivo y un negativo, entonces tú tienes que considerar que esto, la señal magnética tiene un positivo y un negativo, tiene un positivo y un negativo. Entonces no es como la señal, por ejemplo, de una anomalía de gravedad, que esas están centradas sobre el cuerpo de gravedad. Entonces por eso son un poco raras de identificar, sobre todo para la gente que nunca, que las ve por primera vez, porque parecen como, parecen más raras de lo que es, por ejemplo, un sismograma. Okay. Entonces estos perfiles de campo magnético probaron lo que se llama la hipótesis de Bain y Matthews, que sugerían que la expansión de los fondos oceánicos quedaba registrada mediante estas anomalías magnéticas que se daban vuelta a ambos lados de estas dos dorsales, de estas cordilleras, por donde sale magma, roca fundida, que va a dar origen a basaltos. Entonces, ¿en qué se traduce la teoría de tectónica de placas en esta figura, que también es lo que sale en muchísimos libros? En que la superficie de nuestro planeta, la litosfera, está formada por una serie de placas, que pueden ser placas oceánicas si están bajo el océano y tienen una corteza con un espesor de 6-7 kilómetros, como vimos en la semana pasada, o una litosfera con una corteza continental en los continentes, que tiene un espesor que llega hasta los entre 30 y 40 kilómetros en general. Puede llegar a 70 kilómetros en zonas de montaña. El movimiento de las placas se explica por estas corrientes de convección en la astenosfera, bajo la litosfera terrestre, y en las zonas donde las corrientes ascienden, se pueden formar en general se forman estas zonas de ascenso de magma que dan origen a las dorsales oceánicas, dando origen a lo que se llama un margen divergente, porque en esta zona, esta placa y esta otra placa se están alejando las unas de las otras. La litosfera oceánica, a medida que uno se aleja de la dorsal, se va enfriando. Al enfriarse se hace más densa, y cuando entra en contacto con una placa continental, como la placa es menos densa, tiende a bajar. Y cuando baja, es en esta zona, en la zona de contacto entre las placas continental y la placa oceánica, que es donde se producen los mayores terremotos que hay en nuestro planeta. Esta zona se bloquea, no se mueve, pero llega un momento en cuando se vence la resistencia a la fricción entre la placa subductante y la placa continental se mueve y da origen a grandes terremotos como los que azotan nuestro país u otros lugares del mundo como Japón e Indonesia. Cuando la placa se sigue hundiendo porque está muy densa, ocurren reacciones de transiciones de fase, porque al aumentar la presión y la temperatura, los minerales que forman la corteza oceánica se van transformando en otros, dando origen a rocas metamórficas. En particular, como vamos a ver en la clase de volcanismo, cuando la litosfera pierde el vapor del agua que hay en los minerales, esto baja la temperatura de fusión de esta zona, que se llama la cuña astenosférica, y eso hace que esta zona se pueda fundir. Y al fundirse, este material es menos denso que el material que lo rodea, y empieza a ascender por buoyancia. Y al ascender da origen a volcanes, como por ejemplo el volcán Osorno cerca de Puerto Varas, o hay grandes yacimientos de cobre como los pórfidos cupríferos de Chuquicamata o La Escondida. También otra consecuencia de la tectónica de placas es que en las zonas donde dos placas colisionan, uno esperaría que se formen cadenas de montañas, como pueden ser cadenas de montañas como los Andes, donde una placa oceánica subducta bajo una placa continental. Bueno, la subducción es el proceso en el cual una placa oceánica baja por gravedad respecto a una placa continental. O en zonas, también se pueden formar cadenas de montañas en zonas donde dos placas continentales colisionan, y los mejores ejemplos de eso son los Alpes, los Alpes en Europa, y los Himalayas. Entonces, como vemos,
Una enorme cantidad de procesos geológicos se pueden explicar por esta teoría de tectónica de placas. Entonces, ¿de dónde vienen las...? Bueno, nuevamente, la convección en el manto es lo que da origen, lo que se piensa que da origen al movimiento de estas placas rígidas sobre la superficie de nuestro planeta. Pero si recuerdan las diapositivas de las clases pasadas, no tenemos observaciones directas de cómo funciona la tectónica de placas, sino que está todo basado en observaciones de tipo sismológico, con ondas sísmicas, o en el uso de modelos numéricos de mecánica de fluidos, por ejemplo. Entonces, los mecanismos que dan origen a la tectónica de placas, desde que se propuso la teoría, hace casi 50 años, todavía son preguntas de punta en ciencias de la Tierra para las cuales no hay respuestas muy concluyentes todavía al día de hoy. Entonces son cosas en las cuales cuando se podía viajar y uno iba a congresos en el extranjero, había muchos científicos e investigadores que proponían mecanismos distintos para explicar cómo la convección en el manto da origen a la tectónica de placas. Entonces, también, por eso mismo, la tectónica de placas se le considera como la expresión superficial de la convección en el manto, y un buen ejemplo de eso es que si las placas tectónicas se mueven, en algún momento continentes podían haber estado unidos, y esto es una apreciación visual solamente, que es comparar la forma del margen sudamericano en la costa de Brasil versus la forma del margen occidental de África, y uno ve que más o menos pegan a primer orden. Entonces, las primeras personas que se fijaron en esto no tiene nada de nuevo, se fijaron hace 450 años, en el siglo XVI. Bueno, también acá hay otra persona que se fijó un poco más tarde, y que entonces habían inferencias de que los continentes habían estado pegados en algún momento. Pero no fue así, sino que hasta 1915, que la persona que les muestro en la foto, que se llamaba Alfred Wegener, que era un meteorólogo alemán, lo sistematizó como una teoría. Y en 1915 publicó este libro que se llama El origen de los continentes y el océano, y él propuso, utilizando una serie de evidencias, además de la forma que tienen los continentes como Sudamérica y África, de que en algún momento podrían haber estado pegados, de que en el pasado geológico, hace varios millones de años, existían grandes continentes en los cuales los continentes actuales se habían pegado y acrecionado. Y estos continentes, hay uno que se llama Pangea, hay otro que se llama Laurasia y hay otro que se llama Gondwana. El margen de Chile corresponde actualmente, cuando uno ve reconstrucciones de placas tectónicas, corresponde al margen de Gondwana, al margen suroccidental de Gondwana. Entonces, Alfred Wegener trató de probar esta teoría hasta su muerte, con una serie de evidencias que les voy a mostrar en la diapositiva siguiente, pero en verdad en ese momento él no tenía, por ejemplo, los datos de las anomalías magnéticas, ni la distribución de terremotos, ni nada de eso. Entonces, sus teorías fueron bastante criticadas en la década del 1910 y quedaron un poco en el olvido, básicamente porque no tenía más datos que los que les voy a mostrar a continuación. Entonces, Alfred Wegener se dio cuenta de que hay evidencias con ciertos tipos de rocas sedimentarias de glaciales, y que estas rocas se encontraban en múltiples partes del mundo. Entonces, él hipotetizó que los depósitos de algunos glaciares del Paleozoico de hace 300 millones de años parecía que habían fluido desde el océano, pero en verdad los glaciares no fluyen miles de kilómetros por el océano. Entonces, la única forma en la cual estas rocas estas rocas glaciales que se observaban en varias zonas de Sudamérica, África, la India y Australia, es que los continentes hubieran estado unidos en algún momento del pasado geológico. Por lo mismo, también encontró rocas como las que se observan en el borde occidental de África y en el borde oriental de Norteamérica,
las cuales estas rocas estaban a ambos lados del océano Atlántico, y eran rocas metamórficas, en lo que se conoce como un cinturón orogénico, o sea, en zonas donde hubo cadenas de montañas en el pasado. Y de hecho, hay evidencia de que las rocas que se observan en las montañas Apalaches, que es un cordón montañoso muerto a estas alturas, de edad ordovícica, 400 millones de años aproximadamente, rocas del mismo tipo se encuentran en un sector que se llama la precordillera, que es una parte de la cordillera de los Andes que queda entre las provincias de San Juan y Mendoza, en Argentina. Entonces, en esta zona de Argentina, en la precordillera, uno encuentra exactamente el mismo tipo de rocas que se observan en los Apalaches. Y eso también da cuenta de que estas zonas, los continentes en el pasado estuvieron unidos y se han estado separando por esta teoría de la tectónica de placas. Si uno lo pone a escala un poco más grande, uno empieza a ver que hay cinturones, por ejemplo acá las Caledonias de Groenlandia o las Caledonias de Escandinavia, que estaban unidas en el pasado. Entonces, hay varias reconstrucciones en base a las rocas que sugieren que los continentes estaban unidos. Otra evidencia está dado por los fósiles. Y estas evidencias indican que hay fósiles que se encuentran tanto en África como en América, o fósiles que se encuentran en la Antártica, en Australia, y también en América y en África, o fósiles que estaban en la India, que están en la India y que están en la Antártica. Entonces uno podría pensar, ya, si estaban separados estos continentes, entonces estos fósiles nadaron cientos de miles de kilómetros, perdón, miles de kilómetros para ir desde la India desde la Antártica hasta la India. Pero eso no es muy factible en verdad, debido a las grandes distancias. Entonces la explicación más simple, utilizando principios como la navaja de Occam, es que probablemente en algún momento del pasado estos continentes estuvieron unidos y la tectónica de placas los separó. Entonces Alfred Wegener se basó en este tipo de observaciones para tratar de linkear para tratar de linkear para tratar de relacionar la forma de los continentes y si efectivamente habían estado unidos en el pasado. Pero como les decía, en ese momento no tenía datos del campo magnético de la Tierra que se puede medir con los magnetómetros. Entonces, si consideramos en esta columna estratigráfica donde vemos rocas que hipotéticamente tienen edades de cada 100 millones de años, y lo que vemos aquí es la declinación del campo magnético, el ángulo de diferencia entre el norte geográfico y el norte magnético, y asumimos que varía a lo largo de millones de años. Entonces lo rojo indica la declinación del campo. Podemos pensar que esta es como la columna estratigráfica, donde vemos varias capas sedimentarias, como en el borde del Gran Cañón del Colorado, como les mencioné en las primeras clases del curso. Entonces, si uno mide esto, uno puede sugerir lo que se llama una deriva polar aparente, que es básicamente la trayectoria que sigue el campo magnético de la Tierra, en este caso para los distintos periodos de tiempo, que van desde 600, 500 hasta 0 millones de años. Entonces, si los continentes están fijos, el cambio en la posición del polo magnético solo debería dar cuenta de que el polo se mueve respecto a los continentes. Por otro lado, si el polo está fijo, los continentes se tienen que mover respecto al polo. Acá debería decir polo. Pero la verdad es que la deriva aparente, la trayectoria de movimiento del polo magnético es muy distinta para las rocas que están en América, en África y en Europa. Y eso es porque efectivamente, además de que hay cambios por la variabilidad natural del campo magnético, los continentes han movido
por el proceso, por la teoría de tectónica de placas. Y esto es algo que Wegener no sabía cuando propuso sus teorías. Otra línea de evidencia para la teoría tectónica de placas está dada por la distribución de los terremotos. Y este es un estudio de este profesor que se llama Mwawea Barasangi, que es un sismólogo, tiene casi 80 años ya, y fue profesor mío cuando hice el doctorado en Estados Unidos. Y cuando él estaba haciendo su doctorado fue cuando estaba apareciendo la teoría de tectónica de placas. Y en este estudio de 1969, él mostró el primer mapa de sismicidad del mundo, en el cual compiló todos los terremotos que se habían detectado hasta esa fecha para producir este mapa que está acá. En Estados Unidos me mostró la figura en colores y me dijo que estuvieron 3 días imprimiendo en 1969 este mapa de terremotos. Y lo sorprendente es que los terremotos no aparecían en cualquier parte, aparecían en las recién ubicadas, recién descritas placas tectónicas. Por ejemplo, donde la placa de Nazca, que es la corteza oceánica, en esta parte del Océano Pacífico, subducta bajo la placa sudamericana, o donde la placa del Pacífico subducta bajo la placa de Eurasia en Alaska, o en Japón, en Kamchatka, o en varias islas del Océano Pacífico, o incluso en zonas como Indonesia, donde la placa de Australia subducta bajo la placa de Eurasia. Entonces la sismicidad estaba indicando, gracias a estas redes de monitoreo global para detectar explosiones atómicas, que los terremotos no ocurren en cualquier parte, sino que son completamente consistentes con la teoría de tectónica de placas. Ahora, si vemos a escala un poco más global, ¿dónde está la sismicidad? Sigue básicamente la misma forma que los límites de los bordes de placas. Hay terremotos donde una placa oceánica está al lado de otra placa oceánica. Hay terremotos donde una placa oceánica subducta bajo una placa continental, como en Chile, como se ve acá. Y hay terremotos donde una placa continental colisiona contra una placa continental, como en el borde de los Himalayas. Entonces, la distribución de los terremotos, que Wegener no la conocía en esa época, la teoría sismológica era muy, bueno, y sobre todo la instrumentación que existía en 1915 era muy rudimentaria para entender dónde estaban todas, cómo se fractura la litosfera de nuestro planeta. Esto es un poco más de lo mismo, lo que muestra son los terremotos más superficiales. Solo los terremotos superficiales los que ocurren hasta profundidades de pocos kilómetros, probablemente 20 kilómetros, y están básicamente en los bordes de las placas tectónicas. Acá queda muy claro la placa de Nazca y la placa de Sudamérica, o la placa del Caribe, o la placa de Cocos, o la placa norteamericana. Pero también hay sismicidad más profunda que ocurre entre 200 y 700 kilómetros, y estos terremotos ocurren ya cuando estas placas tectónicas son tan densas que ya empiezan a caer por gravedad y no se observan tan bien en todas partes del mundo. Por ejemplo, no se observan en la corteza oceánica, porque la litosfera oceánica es mucho más delgada que la litosfera continental. Pero sí se observan bastante en zonas de subducción, como acá en Kamchatka y en Japón, o en Indonesia, bueno, y en lugares bien extraños como el Hindu Kush en Afganistán, pero eso ya da para discusiones de otro tipo. Entonces, la distribución de terremotos a escala global se ubica en una zona que se llama las zonas de Guadati-Benioff, que definen estos planos. Acá en este perfil lo que vemos es un perfil de profundidad, y esta es la distancia horizontal, desde la fosa, la zona en la cual la placa, en este caso la placa de Nazca, subducta bajo la placa sudamericana, y la distribución de terremotos define la geometría del plano de la placa subductante. Y eso es lo que se conoce como la zona de Guadati-Benioff, porque ahí es donde se producen la mayor parte de los terremotos. Entonces aquí tenemos distintos perfiles que están marcados como 5.5, 7.7, 9.9, 10.10. Acá está la localización. Probablemente el más
bueno, este que tiene, bueno, esto es la distribución a lo largo de todo el plano de falla, perdón, a lo largo de toda la placa subductante, y se ve bastante bien que los terremotos se pueden registrar hasta profundidades de 300 kilómetros, y eso es porque esas zonas se pueden fracturar hasta zonas tan profundas como esa. Acá vemos otra figura del plano de Guadati y Benioff, pero en la zona de subducción de Tonga, donde corteza oceánica subducta bajo corteza oceánica. No sé muy bien cómo dos placas que tienen básicamente la misma densidad pueden subductar una bajo la otra, así que eso escapa un poco a mi conocimiento, pero aquí vemos también que la distribución de los terremotos, que en este caso llega hasta 360 kilómetros de profundidad, es la que delimita la forma de las placas tectónicas cuando se hunden una bajo la otra. Entonces con esto uno las puede proyectar hasta el manto superior. Bueno, recordemos que acá la corteza oceánica tiene unos 6-7 kilómetros, entonces todo esto que está acá es el manto. La otra evidencia que es muy fuerte para la tectónica de placas es la distribución de volcanes, donde en esta figura lo que vemos son en líneas rojas los límites de las placas tectónicas, en esta zona por dorsales oceánicas que se expanden, dando origen a corteza oceánica, o en azul las zonas de subducción, lo que también se conoce como el cinturón de fuego del Pacífico, que parece más bien un término de difusión científica, no se usa en la literatura científica para nada. Así que cuando vean un paper, si es que alguna vez toman un paper, una publicación de geología científica, nunca van a encontrar ese término. Pero lo importante es que en los bordes de placas es donde se encuentran los volcanes que son los triángulos en rojo. Entonces, hay volcanes a lo largo de toda la zona de subducción de la placa de Nazca, bajo la placa sudamericana a lo largo de la cordillera de los Andes, donde la placa de Cocos subducta bajo la placa norteamericana y parte de la placa del Caribe en Centroamérica, y hay volcanismo donde la placa de Juan de Fuca subducta también bajo la placa norteamericana en el noroeste de Estados Unidos. Y es básicamente lo mismo que sucede también en zonas como en Indonesia, en Kamchatka, acá en Rusia o en Japón. Obviamente la teoría falla en algunos casos, y uno de los casos donde falla es en Hawái, donde acá no hay ningún borde de placa donde una placa subducte bajo otra para dar origen a volcanismo. Acá pareciera que falla en el Rift de África, que es otra zona con muchísima actividad volcánica, pero aquí no está muy bien indicado, pero esto también aquí constituye un borde de placa. Entonces ahora entrando un poquito más en cómo se formó la teoría. Como les había mencionado, viene de medir con magnetómetros y sonares en los fondos oceánicos. Y uno de los primeros estudios lo realizó esta persona que se llama Harry Hess, que era un marino y además un geocientífico de la Universidad de Princeton en Estados Unidos, y que él fue quien propuso que los fondos oceánicos se expanden en las zonas donde hay dorsales, estas cordilleras oceánicas que separan por donde sale magma basáltico y se forma corteza oceánica. Y tenían bastante, en los años 60 ya tenían bastante más evidencias que las que tenía Wegener. O sea, además del calcio de los continentes, estaban las dorsales oceánicas, sabían que habían zonas con fosas marinas donde las profundidades eran anómalamente profundas respecto a otras zonas del mundo, las patrones de anomalías magnéticas, cadenas de montes submarinos como las de las islas de Hawái, que les vamos a ver un poco más adelante en la clase, o zonas de fractura donde las placas oceánicas se podían fracturar y dar origen a terremotos, donde había mediciones de flujo de calor, y además tenían las edades y el espesor de los sedimentos del fondo oceánico. Entonces, mapeando el fondo oceánico, ya no solo fue posible poder juntar África con Sudamérica, sino que también con la placa de Norteamérica, donde también se vio que había un calce, sobre todo al mapear ciertas zonas que se llaman las plataformas continentales, que son las partes de los continentes que están
bajo el agua. Pudieron determinar los primeros mapas batimétricos, en este caso de la dorsal del Atlántico, donde se ve muy bien, acá donde esta es la plataforma continental, son las zonas de los continentes que están bajo el agua, pero que no son tan profundas, y la corteza oceánica aparece cuando hay un quiebre abrupto en la morfología del fondo oceánico. Entonces se pone más profundo, pero en algún momento se empieza a levantar la batimetría, empieza a disminuir la profundidad del fondo oceánico, y eso es porque uno se está acercando hacia la dorsal, esta cordillera submarina, desde las cuales hacen erupciones volcanes basálticos submarinos que dan origen a estas lavas almohadilladas, o basaltos almohadillados o pillow lavas, como se les conoce en inglés, que no son más que basaltos, como los que les mostré de las erupciones en Islandia hace varias clases, o los que se encuentran en Hawái, pero que hacen erupción en el fondo del mar. Y cuando al hacer erupción en el fondo del mar y a enfriarse, toman esta morfología que parecen como una almohadilla, como una especie de almohada al tener esta forma circular y que no es más que una textura de enfriamiento. Y esto no es más que un basalto exactamente idéntico al que les he mostrado en varias de las diapositivas de las clases pasadas. Pero en las zonas donde las placas se estaban hundiendo una sobre otra, en este caso la placa del Pacífico bajo la placa de las Marianas, hay zonas en estas partes donde las fosas son extraordinariamente profundas, como en la fosa de las Marianas, la cual tiene una profundidad de hasta 11 kilómetros respecto al nivel del mar. En la mitad del fondo oceánico, el espesor del mar es del orden de 5 kilómetros, y esto es consecuencia de la subducción de la placa del Pacífico bajo la placa de las Marianas. Y esta subducción también estaba asociada hacia cadenas de volcanes, como son estas zonas que están acá, que son volcanes en algunos extintos, otros activos, pero que están bajo el fondo del mar, y que justo seguían la distribución de estas placas tectónicas. Pero la principal evidencia, como ya hemos hablado, ha sido la distribución de las anomalías magnéticas en los fondos oceánicos, y aquí lo que se muestra es una figura bastante esquemática de una dorsal oceánica en la cual el magma basáltico al ascender va a producir una erupción, y en la medida que la corteza oceánica se va generando por estas erupciones, estas rocas se van a enfriar, adquieren la polaridad del campo magnético que está presente al momento de su formación, eso es lo que muestran los colores en rojo y en azul, donde se van dando vuelta, y dan origen a este patrón alternante de franjas de anomalías magnéticas. En este caso, esto fue el primer estudio de Frederick Bain, el primer estudio que mostró que las anomalías magnéticas pueden registrar el campo magnético terrestre a escala de 200 millones de años y la forma y las cuencas que hay bajo los océanos. Entonces aquí no se muestran las anomalías per se, sino, o sea, la magnetización, sino que se muestra la edad de la corteza oceánica en este momento. Entonces vemos que es simétrica a ambos lados de donde está la dorsal oceánica, que está en rojo. Esto es para la placa de Juan de Fuca, que es la que subducta el borde nororiental el borde noroccidental de Estados Unidos. Pero hay zonas en la cual la corteza oceánica está desplazada lateralmente. Por ejemplo, esto tiene la misma edad que esto. Y esta anomalía que está acá, en naranjo, que tiene como 3 millones de años, tiene la misma edad que esta. Entonces, estas zonas donde la corteza oceánica está desplazada se le conocen como zonas transformantes o bordes o zonas transcurrentes, en la cual la expansión del fondo oceánico hace que distintos segmentos de la dorsal se expandan a tasas levemente distintas, y eso da origen a estas fracturas que separan zonas de anomalías de corteza oceánica de distinta edad. Entonces el proceso de expansión de los fondos oceánicos no es homogéneo a lo largo de toda la dorsal oceánica, sino que está segmentado a lo largo de la extensión de la dorsal.
Si uno sigue mirando, por ejemplo, bueno, estas zonas de fractura tienen miles de kilómetros, como estas que se muestran acá, en esta batimetría de la placa del Pacífico. Pero otra cosa que se observa en las placas tectónicas son las cadenas de volcanes como la de la isla de Hawái, que es esto que se ve acá, que es la cadena de Hawái Emperor, y que es probablemente una de las evidencias más fundamentales para proponer lo que son lo que se llaman los puntos calientes, que son zonas donde hay volcanes, pero que no siguen la teoría de tectónica de placas, porque estos volcanes que están en la mitad de una placa tectónica no se pueden explicar por el ascenso de magma en una zona de subducción o en una dorsal oceánica. Si uno hace mapea bien estas islas, obtiene una figura como esta, en donde uno encuentra Hawái y ve que Hawái sigue una cadena de islas, algunas ya están lo que se llama un seamount en inglés. Esto se hace con barcos, haciendo expediciones oceanográficas para medir el fondo oceánico de varios meses o años de duración. Ahora también se puede hacer con satélite. Entonces uno ve que hay una cadena oceánica que sigue, más o menos lineal, que sigue esta orientación y que en algún momento sufrió un quiebre respecto a otra cadena de islas, que es la cadena Emperor. Si uno se va varios grados de latitud más al sur, uno ve cadenas de islas que siguen más o menos la misma orientación, en este caso la cadena de monte submarino Seamount Austral, y que también sufrió un quiebre en su orientación, al igual que la cadena Emperor. Entonces, estas zonas donde actualmente hay volcanes en la mitad de las placas se les conocen como puntos calientes y se asume que son fijas. Entonces, magma puede ascender desde el manto, como lo vamos a ver en la siguiente imagen, y los quiebres en la orientación de las islas oceánicas indican cambios en el movimiento de las placas tectónicas. Y esto es algo que desde el día 1 de la teoría tectónica de placas se ha utilizado para entender cómo se mueven o se han movido estas placas a escalas geológicas. Bueno, estas son flechas que mostraban la orientación de las dorsales, perdón, de estas cadenas de islas volcánicas. Entonces estos puntos calientes se asumen, puntos calientes hotspot en inglés, se asumen fijos, eso de que estén 100% fijos no es 100% real, o sea, también se mueven un poco en el tiempo, y son zonas en las cuales material fundido asciende, se infiere que asciende desde el borde de manto núcleo de la Tierra, y dan origen a cadenas de islas volcánicas como las del archipiélago de Hawái. Hawái es tan famoso que ha sido portada de libros, como este libro que se llama Isostasia y flexura de la litosfera, que da lo mismo un poco lo que signifiquen estos términos en este momento, pero lo que importa es que uno ve la orientación de la cadena de islas, donde los colores indican una propiedad física, que es proporcional a la cantidad, al volumen de magma que ha sido inyectado, que ha formado estas islas oceánicas, que son completamente volcánicas, y que en algún momento hubo un quiebre en el movimiento de las placas tectónicas, lo que dio origen al cambio de la dirección de la cadena de islas. Entonces, cómo se ve esto con una animación? Entonces, como les mencionaba, se infiere que estas plumas mantélicas ascienden desde el manto hacia, perdón, ascienden desde el límite manto-núcleo hasta para formar una cadena de islas. La animación muestra que no hay roca fundida bajo el volcán, sino que uno podría inferir que es como tampoco es que haya una cañería que conecte desde el manto, sino que se piensa que hay una especie de mechero, una zona con una anomalía termal muy alta, en la cual este material asciende en forma viscosa a lo largo de varios millones de años, sencillamente porque está menos denso que el material que está alrededor de él, asciende como por convección en el manto. Entonces, este material asciende y eso nos va a dar, asciende a lo largo de una placa tectónica que se está moviendo lentamente. Entonces aquí lo que vemos es que este material caliente, que son básicamente rocas basálticas, va a dar eventualmente origen a una cadena de islas volcánicas, donde este material va a fracturar
la litosfera oceánica para generar un canal por el cual pueda ascender y fluir este material. Lo otro que sucede es que uno puede pensar que esto es equivalente al fenómeno de rebote postglacial, en el cual uno pone una carga, una masa en la superficie de la Tierra, y esta masa va a empezar a flectar solo porque es muy pesada la litosfera oceánica. Y eso es lo que se ve acá. Si se fijan, esto está a una profundidad horizontal y después la profundidad aumenta. Y eso es precisamente por el gigantesco volumen de basaltos que uno está inyectando en esta pluma mantélica. ¿Y en qué se traduce eso? En términos más concretos, a ver si me funciona este video, es de una erupción en Hawái. Parece que el link no quiere funcionar. A ver. No quiere funcionar el link, no importa, se los dejo. Resulta que hay erupciones de estos gigantescos ríos de lavas que se infiere que vienen del manto en lugares como Hawái, como las Galápagos o como la isla de la Reunión en el Océano Índico. Entonces, esta modificación de la teoría de tectónica de placas con los puntos calientes nos permite explicar el volcanismo en lugares donde no hay límites de placas. Otro tipo de estructuras importantes en los fondos oceánicos son las fallas transformantes, que fueron descritas en 1965, 2 años antes de que se conociera la teoría de tectónica de placas. Entonces, estas fallas transformantes separan dos segmentos de corteza oceánica, donde está la dorsal, acá hay una dorsal, acá está la otra dorsal. Si recuerdan el mapa de la edad de la corteza para el borde del noroeste de Norteamérica, esto tiene la misma edad que esto. Por ejemplo, este pedazo puede tener la misma edad que este pedazo de corteza oceánica, pero como están separados, se infiere que hay una falla, una fractura que mueve la corteza oceánica separando los segmentos de la dorsal. Y eso fue descrito por Tuso Wilson en 1965 en este estudio que es un clásico para el origen de la teoría de tectónica de placas. Los fondos oceánicos tienen, obviamente, como son zonas donde hay ascenso de magma, de donde ocurren erupciones submarinas, donde de hecho ocurre la mayor parte de las erupciones que ocurren en nuestro planeta. No son fáciles de observar porque ocurren a varios kilómetros de profundidad, pero son zonas donde hay un gigantesco flujo de calor, que es lo que muestra este mapa. Y este flujo de calor, uno tiene la suerte de que se puede explicar utilizando principios físicos muy simples, que se ven en algunos cursos como Física de la Tierra del Departamento de Geofísica, y siguen una curva que se puede explicar perfectamente por la ley de difusión del calor de Fourier, por la ecuación de difusión, una forma casi como una función exponencial decreciente. Entonces, mientras más lejos estamos de la corteza de la dorsal oceánica, menor va a ser el flujo menor va a ser el flujo de calor. Ahora, ¿cómo podemos probar nuestra teoría de tectónica de placas? Eso se hace utilizando observaciones oceanográficas, como las que se realizan con buques como este, que es uno de los buques principales del programa oceanográfico de Estados Unidos, los cuales tienen toda una serie de instrumentos y que permiten realizar perforaciones en el fondo oceánico, y eso se realiza con un programa de estudios globales, que es el IODP, el Programa Internacional de Descubrimiento Oceánico, perdón, debería ser drilling, perforación, de perforación del fondo oceánico, donde se perfora, como se perfora para hacer un pozo de petróleo, para sacar muestras de los sedimentos que hay en las primeras capas de la corteza oceánica o incluso llegar a perforar los basaltos. Y esto se hace porque, de acuerdo a la teoría, el espesor de los sedimentos es aproximadamente constante y los sedimentos más antiguos son los que están cada vez más lejos de la corteza oceánica. Entonces uno puede perforar en varias zonas, por ejemplo acá, y ve que el espesor de sedimentos es más o menos constante, pero tienen distinta edad. Entonces, eso de que el espesor, cerca de la dorsal el espesor es muy pequeño, porque la dorsal está inclinada, entonces no se pueden acumular material, material sedimentario que cae, pero una vez que la corteza se enfría, el espesor de sedimentos es aproximadamente constante porque está a la misma profundidad. Entonces,
con esto se muestra que la corteza oceánica tiene hasta 130 millones de años de edad. Y en un mapa de corteza oceánica, esto es un mapa de la edad de los sedimentos, pero en verdad es un mapa de la edad de la corteza oceánica, y vemos que a lo más tiene 180 millones de años. Y eso es cerca de Japón, en la zona de las Marianas, y en el margen del Atlántico en Estados Unidos y Canadá. A diferencia de la corteza continental, donde hay edades de hasta 4.4 millones de años, con estos circones con estos cristales de este mineral circón que les mencioné que hay en Australia, la corteza oceánica es mucho más reciente y es muchísimo más reciente y joven que la corteza continental. Y esto es porque está siendo creada en las dorsales oceánicas y luego subductada bajo una placa continental. Para terminar, como estoy quedando sin tiempo, y hay cosas que no voy a alcanzar a pasar, pero que mencionaré en la próxima clase. ¿Quiénes fueron los pioneros de la teoría tectónica de placas? La teoría se propuso en una serie de artículos, que los muestro acá. El norte del Pacífico, un ejemplo de la tectónica en una esfera, dorsales, fosas, grandes fallas y bloques corticales, la expansión de los fondos oceánicos y la deriva continental, de una serie de investigadores en Estados Unidos. El más famoso es probablemente la persona que está acá, que se llama Dan McKenzie, que tenía 25 años cuando escribió este artículo que cambió completamente el cómo se entendía el cómo funciona nuestro planeta. Él había estudiado física, no tenía una formación en ciencias de la Tierra, después hizo un doctorado en geofísica, publicó este artículo, trabajó 3 años en estos temas y después decidió completamente cambiar de disciplina científica. Muchas de estas personas que formaron la teoría tectónica de placas, después de un par de años cambiaron completamente de áreas de interés y ninguno siguió trabajando en estos temas. Pero la validación vino básicamente al mismo tiempo, entre 1 y 2 años después, cuando sismólogos probaron que la nueva tectónica de placas era consistente, que el movimiento de placas rígidas, que son subductadas y que luego hay ascenso de material en el manto que da origen a las dorsales oceánicas, era consistente con la distribución espacial de los terremotos, y que finalmente los geólogos entraron en la tectónica de placas cuando estos dos científicos sugirieron que las cadenas de montañas, la distribución espacial de las cadenas de montañas, era consistente con la teoría de tectónica de placas, donde una plataforma, un continente, donde hay sedimentación de material que da origen a varios tipos de rocas como lutitas o cherts, que vamos a ver cuando hablemos de procesos sedimentarios. Continentes podían ser desplazados miles de kilómetros por el movimiento de las placas, y y en algún momento la colisión de estas placas iba a dar origen a cadenas de montañas, que son estas zonas elevadas, como acá donde estaban pensando en particular en los Alpes, donde estos términos como molasse y flysch son exclusivos de la geología alpina. Entonces es una teoría bastante reciente, y que es la forma en la cual interpretamos cómo se funciona nuestro planeta al día de hoy. Bueno, me quedan creo que 1 minuto, así que puedo mostrar este video de cómo se mueven las placas tectónicas desde los últimos 120 millones de años, donde vemos que el fondo oceánico se expande en la dorsal del Atlántico. Esto es Sudamérica, esto es África. Acá la placa sudamericana de Nazca está siendo subductada bajo la placa sudamericana. Acá es donde ocurren terremotos, acá también hay terremotos, aquí hay volcanes, aquí también hay volcanes. Acá también hay cadenas de montañas, yacimientos minerales y otro tipo de fenómenos que son perfectamente estudiados, entendidos por la tectónica de placas. Así que con eso terminamos la clase del día de hoy. Creo que fue bastante información sobre la teoría con la cual entendemos nuestro planeta al día de hoy. ¿Tienen alguna pregunta, consulta? ¿Consultas? ¿Preguntas?
Profe, ¿Ninguna pregunta? ¿Ninguna consulta? Todas las preguntas son bienvenidas en este curso. profe, ¿se escucha? ¿Preguntas, consultas? Profe, Bueno, si no tienen preguntas, dejamos la clase hasta acá y seguimos el jueves. Ah, ahí creo que alguien me hizo un comentario. ¿No? ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿O no se escucha? Aló, profe, yo tenía una duda. Sí, por supuesto, todas las preguntas son bienvenidas. Que cuando mostró el mapa con todos los volcanes Ujú. Ya, que coincidía con los bordes, había uno también que era súper distintivo, este que era mapa, el de Indonesia. sí, Y por ahí tampoco hay un borde de placas, ¿cierto? hay un borde de placas. Lo que pasa es que este mapa en particular solo muestra los bordes de placas por las dorsales oceánicas, que son estas que están acá en rojo, y por la zona de subducción del Pacífico. Es solo por eso. Pero aquí, Ah, ya. acá sí hay una zona de placas, sí hay un borde de placas. Y es un borde de placas donde probablemente hay más volcanes que en Chile y donde hay terremotos igual o más grandes que los que hay en Chile. De hecho, aquí fue donde ocurrió el terremoto de Sumatra del año de diciembre del 2004, que terminó como con 250.000 muertos por unos tsunamis gigantescos que produjo. Y aquí también hay un borde de placas, aquí también hay otro borde de placas, acá hay otro, acá hay otro. Entonces hay varios bordes de placas acá que no están completamente considerados en esta figura. Acá en la dorsal, en el rift de África también hay un borde de placas extraordinariamente bien estudiado. Ya, muchas gracias. De nada. Sí, es cierto que debería haber mostrado una figura que tuviera los bordes aún más, todos los bordes de placas, en verdad. Sí. profe, yo ¿Sí? tengo una duda. Con ¿Sí? respecto a las placas tectónicas, ¿pueden desaparecer eventualmente? Como Sí, que una se subducte mucho sobre otra sí, y finalmente desaparezca. sí, eso pasa. A ver, déjame ver si tengo una figura que muestre. Acá, mira. Acá tenemos la placa de Nazca. Entonces, esta placa eventualmente va a ser subductada bajo la placa sudamericana. Entonces, luego de varios millones de años, cuando todo esto se mueva hacia el continente, se puede producir algo similar a lo que se observa acá, en la placa de Juan de Fuca, en la costa de Estados Unidos, donde vemos que la extensión de la placa es muy pequeña. Y eso es porque el grueso de esta placa ya ha sido subductada. Y donde subducta una placa, por ejemplo, una dorsal como esta que está acá, es lo que se conoce como un punto triple, donde, por ejemplo, acá está la subducción de la dorsal de Chile. No es broma que se llama la dorsal de Chile, que está siendo subductada bajo la placa sudamericana en la intersección entre la placa de Nazca, la placa sudamericana y la placa antártica. Entonces sí se pueden subductar. Y producen fenómenos bien interesantes en la química de las rocas que uno observa, que uno puede observar, que se puede medir en un laboratorio. ¿Más preguntas? ¿Consultas? ¿Preguntas? Bueno, si no tienen más preguntas, nos vemos en la clase del jueves. Gracias, profe. Chau. Gracias, profe. Chao. Chao, que estén bien. Le voy a subir Chao, la profe, que la clase. vaya bien. Gracias. Profe, que esté bien. Muchas gracias, profe. Hasta luego, que estén bien. Hasta luego.